Enigmas 2018. Enigmas 2018. Todos los miércoles de 21 a 23 horas por Radio Atilra. Buenas noches, un miércoles más, aquí estamos. ¿Qué tal, Marcos? Carlos, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, acá estamos un miércoles más en Enigmas 2018, en Radio Atilra. 96.1. 96.1 FM de General Rodríguez. Si no, nos pueden escuchar también por Facebook. Y si la quieren más sencilla, también nos pueden escuchar por la aplicación de Radio Atilra. Se la bajan al celular por Play Store. Muy muy fácil, ocupa poco lugar, no se corta la transmisión y nada más. Perfecto, muy bien. Te digo a qué número se pueden comunicar si quieren contarnos algo. Acuérdense en que si quieren contarnos algo y no poseen crédito, nosotros llamamos. También estamos inaugurando en la compu lo del WhatsApp, que para mí era es una gran noticia y me parece que no. Estamos utilizando el WhatsApp web. WhatsApp web. Así que es más sencillo. También pueden mandar por WhatsApp a ese número de teléfono. Exacto, no tenemos que estar nosotros con el teléfono en la mano y nos pueden mandar mensajes, audios de cualquier índole al 11 2879 0713. 11 2879 0713. Dicho esto, le damos la palabra a Carlos. Lo otro también que podemos decir, que en un par de días este programa, que es el número 31, lo podemos tener ya subido en YouTube. Algo inusitado para nosotros, que creo que habían pasado ya 2 años y había 3 programas arriba. Así que ahora, gracias a Ricardo, se puso las pilas. Menos mal que no sabía. El tipo dijo, no, yo mucho no manejo esto. Estamos casi al día en programas en YouTube, así que busquen los programas. Creo que Ricardo había hecho un trabajito de pegar un pequeño fragmento, ¿no?, de lo que va a cada programa para que nos puedan ubicar. Claro, un pequeño comentario de quién estuvo al aire, a quién llamamos, algún tema que hayamos tocado. Claro. Y si algún oyente quiere aclarar algo más, nos puede avisar o pueden dejar sus comentarios y perfecto, lo vamos charlando, algún tema que les interese que hablemos. Claro, o tal vez simplemente alguno de nuestros invitados que quiera escucharse en el programa o quiera lo tipea y directamente le va a saltar el número de programa con su participación. Y está bueno, la verdad que lo felicitamos a Ricardo por el trabajo que está haciendo. Parece poco, pero nosotros somos toscos tecnológicamente y es bueno, así que gracias. Sí, la verdad que sí, muchas gracias. Bueno, ya tenemos gente comunicada: Damián Pérez, Analía Ferreira, tenemos a Andrea Argüello, con quien vamos a hablar dentro de un rato. Un saludo para ellos también, que siempre están ahí conectados. Siempre están conectados. Siempre son mismos nombres, mismos apellidos. Así que ellos ya los tenemos conectados. Aldo Barroso. Como siempre, Aldo. Sí. Gracias a ellos nosotros podemos hacer el programa, ¿no? Sí, y es lindo devolver un poquito de esa amabilidad. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Yo tengo tantas cosas para hablar que decidí no hablar de nada, porque no, mentira, yo estuve un poco con fiebre, anduve medio complicado, así que hoy voy a ser más que de locutor oyente. Hoy vas a poder explayarte en varias cosas de las que vamos a hablar. Sí, y me voy a meter en el papel de escéptico hoy, así que agárrense. Bueno, a ver, la panspermia. ¿Qué es la panspermia? ¿Saben? Mirá cómo nos pone a prueba. Primer tema. Segundo tema. 1. Informe Brookings. El informe Brookings, que es otro tema interesante. Y exopolítica. Vamos a ver si podemos hablar de eso hoy. Exopolítica, exoesqueleto. No, exo fuera de la Tierra. Exterior. Política exterior. Política. No hablo de los exoesqueletos de nuestro reino animal, como las tortugas, los caracoles. Bueno, sí, no. Esto es exopolítica. Panspermia
y el informe Brookings. Vamos a ver qué podemos sacar de todo esto, de esta mezcla completamente algo atípico. Y después tenemos también un audio que me dio el amigo Rubén Romano. Ajá. Que está interesante. No sé si quieren que empecemos con eso para escuchar algo de eso. Los pongo en situación. Resulta que en el año 91 este muchacho Rubén Romano, que quizás lo tengamos el próximo miércoles con nosotros aquí presente, pertenecía a una comisión de la Fuerza Aérea que investigaba el fenómeno OVNI, que se llamaba CITEFA, que hoy existe todavía, CITEFA, que está en General Paz y Constituyentes. Era Comisión de Investigación Técnica Espacial de las Fuerzas Armadas, CITEFA. Toma mate. Y bueno, él tuvo la suerte de hacer un par de viajes con esta comisión en el momento en que comenzó el FLAP del fenómeno OVNI en Victoria, Entre Ríos. FLAP es porque comenzaron a darse casos muy puntuales e interesantes en la zona de Victoria, Entre Ríos. Y tuvieron información de varios casos con un periodista que era de la radio y de la televisión de ahí de Victoria, y después con un testigo que también había tenido muchos casos, que era el que le informaban ahí en Victoria la mayoría de los casos que ocurrían cuando comenzó la oleada OVNI ahí en Victoria. Si quieren, comenzamos a escuchar un poquito, 5 o 10 minutos, para que vayan entrando en tema y vayan escuchando, a ver si sale bien. A ver. Bueno, perfecto. Respecto al fenómeno OVNI en Victoria, que en principio acá se me calificó como una especie de descubridor o investigador, quiero dar por tierra todo tipo de apreciaciones en tal sentido, considerando que el fenómeno tiene una historia, para mí personalmente, de 6 años en nuestra ciudad. Porque en esta misma sala donde hoy estamos reunidos, pudimos apreciar hace 6 años atrás el rostro de un joven que asomaba por el vidrio pidiéndonos que fuésemos a la casa de sus padres, afirmando que en el fondo de su domicilio, a unos 100 metros aproximadamente, había 2 platos voladores que habían asentado. Bueno, es un caso que llamó poderosamente la atención. Si bien estaba en esos días la expectativa en la gente por lo que se había, no digo visto, porque no muchos vieron, fuimos muy privilegiados aquellos que vimos el desplazamiento de una luz roja con un comportamiento muy dispar, subía, bajaba, iba, venía, que dejaba de ser un helicóptero, tampoco era un avión y tampoco era una estrella. Eso fue hace 6 años atrás. La gente se desplazó hacia el lugar donde supuestamente se habían avistado estos fenómenos y pasó la euforia de ese momento. Pero al poco tiempo llega este joven solicitándonos auxilio, diciendo que habían asentado 2 platos voladores en el fondo de su casa. Lo miro al operador, que en esa noche me acompañaba, 23:30 aproximadamente, una noche muy fría. Le paso la información y creímos que estaba realmente loco, por usar una expresión de tribuna, ¿no? En ese momento teníamos un asistente de programa que fue un colaborador constante en el seguimiento de este tema. Le pido, ante la insistencia del joven, que me acompañara hasta la casa de él, que está distante a unos 400 metros del Prado Español, uno de los lugares estimativamente altos en Victoria. Cabe destacar que Victoria es una ciudad que tiene muchas lomadas, motivo por el cual en cada una de ellas hay un buen panorama para la apreciación nocturna especialmente. Concurrimos a la casa, se encontraba en un valle entre 2 colinas y justamente la familia estaba esperándonos en un grado de excitación total. Cuando llegamos, los responsables de la casa nos manifiestan: allá van, allá van. ¿Qué vimos? Era una simple luz blanca que se iba alejando, a lo que yo afirmé que era un avión que iba en sentido sur, dirigiéndose hacia Buenos Aires. Pero a esa hora no hay vuelos desde Paraná hacia Buenos Aires. De todas maneras, ellos creyeron que iba a sentar detrás de la lomada o de la colina del Prado Español. Anduvimos, buscamos,
y no pudimos encontrar nada. Al otro día esta gente concurre al lugar donde ellos manifiestan que se había producido el asentamiento y encuentran los rastros característicos que hacen a la sensación de que haya producido un asentamiento de una nave extraterrestre. Pero en esa oportunidad nos pidieron por favor que no hiciéramos ningún tipo de comentario, porque la gente los iba a tomar realmente como locos. ¿Usted vio los rastros estos a qué se refiere? Los rastros yo no los vi porque en definitiva esa noche, al solicitarnos que silenciáramos lo que habíamos vivido esa noche, le restamos importancia porque carecía de validez. Pero ¿qué es lo que ocurre? La noche del 23 de julio ¿de qué año? Del presente año, hace un mes atrás. Antes de que pasemos, perdón, al correcto, 23 de julio, sí. No obstante que no pudo usted acceder al lugar y conocer estos rastros, ¿hubo detalle? ¿Trascendió algún detalle de qué tipo de rastros? Sí, es verdad. La dirección de la huella. Es verdad, sí. Hubo detalles que hacían a una especie como de hormigonera, para aquellos que conocen algunos aspectos de albañilería, sí. Era como una especie de hormigonera que estaba sentado con el desplazamiento de unos seres que descendieron de una de las naves. Estuvieron buscando o investigando algo en el piso por espacio de unos 25 a 30 minutos aproximadamente. ¿El tamaño de los seres? Altos. Pero lo hicieron de una forma pacífica y según ellos relatan que en esa oportunidad, ante las señales de luces que le hacían desde la vivienda, ellos respondían con una incandescencia más pronunciada. Y algo llamativo y curioso, cuando los integrantes de la familia, los espectadores que allí estaban, emitían algún silbido o sonido que pudiese provocar el llamado de atención, respondían simplemente a uno de los silbidos. A los restantes no. ¿Esta familia está viviendo actualmente? Está viviendo actualmente, y quiero agregar algo más sobre el tema. Si ustedes llegan a la familia, les van a manifestar que son prácticamente como de la casa, porque están prácticamente todas las noches. Claro. Ellos los ven prácticamente todas las noches. Vestimenta tipo brillante, tipo normal. Se distingue la figura, y esto es coincidente con el relato que tienen los testigos de hace aproximadamente 20 días atrás, cuando tiene lugar asentamiento nuevamente en Victoria, a muy pocos metros del hogar de jóvenes General San Martín. Bueno, son coincidentes porque la incandescencia que produce el aparato es de tal magnitud que prohíbe todo tipo de descripción en base a lo que se pueda desenvolver en su entorno. Es como una reverberación de la luz. Exacto. Usted vio como cuando en la TV se ve el color naranja. Exacto. Que reverbera a su alrededor. Exacto. Ese tipo es. Exactamente. Y un poco yendo a la experiencia propia mía, que son variadas. Soy un convencido, más allá de no ser un investigador, pero de acuerdo a las características que se han presentado, los aparatos que están apareciendo en la zona responden a una misma órbita, o por decirlo de alguna manera, provenientes supuestamente que fuesen de otro planeta, son todos del mismo planeta, porque son diferentes manifestaciones. La noche del 23 de julio, por ejemplo, que lo filmamos, fue aparentemente una estrella que venía acercándose, lo que da la sensación en una primera instancia que se acercaba un auto por la ruta que une Victoria por Gualeguay. Esa fue mi primera respuesta hacia la dueña de la estancia, que había accedido a nuestro pedido de poder concurrir con las cámaras y lograr intentar hacer algún registro fílmico. La señora de Basaldúa. Exactamente. Que dicho sea de paso, en esa zona también son como de la casa. La filmadora, discúlpeme, ¿era del tipo camcorder? De video? No, es una máquina muy simple de un videocable tipo M3 para aquellos que tienen conocimiento del tema. La conozco. Es decir, que si ustedes coinciden con nosotros, es una cámara que tiene un alcance no mayor a los 400-500 metros, con claridad diaria. Si a esto le agregamos que la filmación la registramos en horas de la noche, más a nuestro favor o a mi favor, porque se perdió la noción total de la distancia, de la altura, del tiempo en ese momento. El avistamiento de estos aparatos provoca una sensación rarísima, extraña. Uno se olvida de todo, porque el registro fílmico que hizo un cameraman particular hoy en horas de la madrugada, a pesar de haberle recomendado estrictamente cuáles eran los requisitos elementales para poder hacer un registro que fuese documentalmente válido, hoy cuando me acerca la filmación en horas de la mañana,
me encuentro con que no había tenido tiempo, la ansiedad por poder lograr la filmación. Por ejemplo, no graba en la máquina la fecha, no graba el tiempo, no toma los elementos que pueden servir de referencia hacia qué altura se encuentra. Fue lo que nos ocurrió a nosotros. ¿El balance de blanco lo hizo? ¿Cuándo? Antes de filmar. No, fue justamente lo que le estoy diciendo. Nos sorprende de tal manera que llegamos a las 20:27, 20:26 aproximadamente a apostarnos al lugar, y a las 20:32 ya toma esa aparición. Que en un principio dudamos de hacer el registro fílmico porque creíamos que era un auto. Luego le digo a la dueña de la estancia, no es un auto, bueno, es un tractor que está por el campo andarando. Y si el campo es mío, dice la señora, no anda nadie arando. Y bueno, ya no me quedó argumento como para poder rivalidar cuando comenzó a tomar altura, comenzó a zigzaguear de un sector al otro, fue acercándose, la señora de la estancia dice, tenemos un prismático en la vivienda. Todo esto se desenvuelve en un accionar muy rápido. Le pido que me lo traiga el prismático, con la inocencia de mi parte, que me dedico a mirar el aparato con el prismático y me olvido de relatar. Estaba el micrófono en off en el piso, la cámara M3 con una batería de 6 volts. ¿Con apoyatura o a mano? En el hombro. Pero cabe destacar que los movimientos que se registraron en esa oportunidad, que fueron los primeros que se proyectaron por ATC, que fue hasta el momento el único canal grande que ha llegado a Victoria y que lo ha tomado el tema con seriedad, en esa oportunidad el camarógrafo lo siguió con el movimiento de cámara porque le exigía los movimientos de la cámara, porque eran alocados. Yo entiendo. ¿Puedes describirlo con el dedo índice? Los movimientos, como si los estuviera mirando ahora. Sí, eran zigzagueantes, pero más que nada tienen la facilidad de movimientos en M o en W para que tengan una mejor... ondulatorio. Exacto. Y posteriormente, cuando yo lo puedo apreciar con el prismático, veo claramente que era lo que nosotros denominamos comúnmente un platillo. Lo veía claramente por forma elipsoidal. Exacto, porque en principio yo cuando lo veo en primera instancia con el prismático, veo que era como una media luna. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si esa noche del 23 de julio teníamos una luna llena que era para hacer un poema, me doy vuelta para salir de la luna y estaba la luna llena, yo estoy mirando otra cosa y la luna estaba a mi espalda. ¿Qué es lo que ocurre? Este señor estaba en una posición de tal manera que yo no le veía lo que supuestamente podría ser el techo. Cuando toma este movimiento oscilatorio y veo claramente cómo comienza a desplazarse en forma de trompo, le digo a quienes me acompañaban, que era la señora dueña de la estancia, la empleada, el hijo de la empleada, el camarógrafo y quien les habla. Le digo, es un platillo volador, porque lo tenía a la altura de mi mano prácticamente. ¿El señor Ignacio Basaldúa también ha sido testigo de estos episodios o solamente la esposa? Bueno, el señor, cabe destacar que él no es apasionado del tema porque tiene problemas visuales. Él lamentablemente perdió un ojo y al restante lo tiene lamentablemente en malas condiciones, pero de todas maneras la señora está viendo prácticamente en forma diaria. Son comportamientos muy dispares. Pero lo de esa noche, que fue curiosa para quienes presenciábamos el espectáculo, lo veníamos siguiendo con la cámara, yo con el prismático y el camarógrafo con la cámara. Cuando el camarógrafo me dice, se me fue, instantáneamente yo lo perdí, pero yo pude apreciar con el prismático que toma una elevación muy fugaz en forma oblicua hacia la izquierda, hacia mi izquierda, y ubicándose a una altura pero muy grande en esa luz roja que yo había visto hace 6 años atrás. Y comienza el desplazamiento lentamente cruzando por la Cruz del Sur, y por momentos daba la sensación de detenerse. Era el mismo aparato, ¿sí? Bueno, hasta aquí la primera parte. Bien. Vamos a hacer varias partes, vamos a dar esto porque tengo varios cassettes que me ha dado Rubén Romano para pasarlos. ¿Qué año? 91. El caso que él hablaba anterior era 6 años antes, en el 85. Ajá. Porque dicen que ya desde el 85 comenzaron a haber casos del fenómeno ovni en Victoria. Muy bien. Esto fue en el 91, que estaba la CITEFA,
la Comisión de las Fuerzas Armadas, que estaban investigando ahí. Es decir, las Fuerzas Armadas se habían desplazado hasta allí a investigar estos casos. Este era el periodista de la televisión y de la radio, muy verborrágico, sí, que comenzó a contar casos que le habían pasado. Y lo acaban de escuchar desde un grabador de mano de la época. Claro, porque en ese año existía el cassette TDK. Lo que acaba de escuchar el oyente es el grabador creo de que mano. Habrá salido bien. Perfecto. Y lo que hablaban era de una casa que está a orillas de la Laguna del Pescado, en Victoria, una estancia de la familia Basaldúa. Estancia La Pepita. La Pepita, si que no estuvimos nosotros investigando también en otro momento ahí, hablando con la dueña, con la señora de Basaldúa y con la chica que está ahí como ama de llaves, y también nos han contado casos que veían, incluso tenían un árbol quemado. Carlos, vos formaste parte, ahora recuerdo, cuando yo era chico estaba el Canal Infinito. ¿Vos formaste parte de ese especial de Infinito en Victoria que se llamaba Luces sobre el Agua? No, nosotros en Infinito lo que hicimos fue una investigación en Roque Pérez. Bueno, yo recuerdo el Canal Infinito con un especial sobre Victoria que la verdad... No, el que hizo con nosotros, con el grupo que teníamos en ese momento, el Canal Infinito, fue en Roque Pérez, que en algún momento voy a traer también las grabaciones que tenemos de las investigaciones hechas en Roque Pérez. De lo cual tengo ganas de volver, ¿no? A Roque Pérez. A Roque Pérez en cualquier momento. Tiene años donde fue una gran ventana, como aquella época de 97, 98 y 99 en Lobos. Claro, porque está cerca de Lobos. Sí, tienen ese tipo de seguidilla de 2 o 3 años en ventana, ¿no? Sí, bueno, en ese momento de Roque Pérez hubo casos en Lobos y en Navarro también. Sí. Así que, bueno, espero que se haya escuchado más o menos bien y que creo que se escuchó bien. Y calculo que vamos a seguir con esto en varias oportunidades, vamos a darlo en varias partes. Sí, y yo te propongo que lo hagamos de esta forma, sin digitalizarlo. Bueno. Le buscaremos un punto de apoyo al grabador, llámese un vaso, y pondremos... Me gustó, ¿qué decís, Ricardo? Le da ese toque... Bueno, acá Aldo dice, muy buena la grabación, clarísimo y muy verdadero los detalles bien explicados, y los olvidos son los lógicos que nos pasa ante la sorpresa. Excelente aporte del amigo Rubén Romano, es verdad. Y lo hablaba con Rubén Romano, que generalmente cuando uno va a filmar o va a grabar o está viendo algo, siempre hay algo que no te permite que salga una buena reproducción, que salga una buena grabación. Parece que hay una barrera invisible que no te deja hacerlo. Bueno, vamos a un pequeño corte y después venimos ya con Andrea al aire, que nos va a contar un caso que le ha sucedido. Muy bien, vamos a un corte. Vamos a un corte y volvemos. Hechos extraños. Espíritus, apariciones, hablaremos de eso y mucho más. Bueno, aquí estamos nuevamente, tenemos a Andrea al aire. Hola Andrea, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola Andrea, buenas noches, Marcos te saluda. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Qué tal Andrea? Ricardo acá también con Carlos y Marcos. Hola Ricardo, un gusto. Igualmente. Bueno, acá estamos, les estaba contando que el domingo estuvimos en tu café ufológico, allá en Parque Centenario, donde se reúne mucha gente hablando del tema los domingos, el segundo domingo de cada mes, ¿verdad? Sí, estuvo muy lindo, la verdad que... Muy interesante, y siempre se hacen buenas conversaciones entre los presentes. Sí, es verdad, y bueno, con el apoyo de todos, ¿no? También que acompañan, porque todos no sería nada el café.
Sí, la gente que va. Bueno, yo te llamamos porque sabemos que vos hace mucho que estás en el tema, que estás siempre en busca de la verdad, en busca de lo misterioso, y que te ha pasado algunas cosas extrañas, y no sé si querés contarnos alguna que te haya sucedido, así someramente. Sí, te voy contando más o menos así, porque sabemos que el tiempo es corto, ¿no? Bueno, yo nací en el 71, a los 2 años mi mamá cuenta que un día estaba lavando la ropa, me pone en el patio con unos juguetes, yo no caminaba, ella estaba ahí colgando la ropa, cuando entra, o sea, ingresa a la casa, al salir se ve que yo no estoy en el patio. Entonces, ella asustada empieza a buscar por todos lados, porque en ese momento de susto ella no advirtió de que yo no caminaba. Entonces empieza a buscarme, no me encuentra, se cruza al frente que está el almacén de mi abuelo y asustada me pregunta, ¿no estaba la nena por acá? Y entonces mi abuelo dice, no, ¿cómo va a estar por acá? Entonces las mismas gente que estaban en el almacén ayudan a buscarme. Nosotros teníamos una perra dálmata que ella jugaba conmigo, entonces mi abuelo le dice, agarrá, soltá la perra y a ver, vamos a buscarla. Bueno, mi mamá suelta la perra, le ponen una ropa mía y empiezan a buscar, y al tercer terreno al de nosotros, en esa época eran terrenos baldíos algunos, me encuentra dormida dentro de un maizal. Entonces nadie entendía el por qué, como si estaba ahí en el patio, de repente desaparezco, encima que no caminaba, y aparezco dormida dentro del maizal. Entonces a todo esto a mí me hace entender que era el comienzo de toda una historia que, o sea, hasta ahora he tenido con respecto a la temática OVNI. Si bien en esa época no se hablaba de esos temas, ni estábamos pensando ni en plato voladores ni nada de eso, decía mi mamá, ¿no? Claro, bueno, lo extraño es que si no caminabas, ¿cómo apareciste controlado, Claro, eso era lo que decía mi abuelo. ¿Qué pasó? Nadie entendía cómo es que estaba ahí en el terreno, porque encima nosotros vivíamos en un terreno compartido y estábamos en la parte del fondo, o sea que para salir hacia afuera y a 3 terrenos más de mi casa había un pasillo y obvio tendría que caminar e irme, pero no, yo no caminaba. No podía llegar de ninguna manera. Claro, entonces a hoy que estoy más en el tema, relaciono que ese momento ya marcaba en mi vida algo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, desde ahí yo empiezo a notar los cambios, ¿no? A partir después de que yo ya fui adolescente, que tuve mi primer embarazo, donde tuve 3 meses de embarazo y lo pierdo de un modo que yo trabajaba en un taller medio clandestino, así que había de Jaguar, que muchos deben conocer la tortilla de Jaguar. Bueno, éramos todas pibas ahí. Entonces, mis compañeros sabían que yo estaba embarazada y yo voy como todos los días, me agarra así como unos retorcijones de panza. O sea, lo estoy haciendo todo corto como para que alcance. Sí. ¿no? Sí. Bueno, me agarra como unos retorcijones así de panza, pero era un dolor que ya no lo aguantaba. Voy hacia el baño, me siento arriba de la tapa del inodoro y agarrándome la panza, que no aguantaba, llamo a una de mis compañeras y ella llama a mi patrón. A todo esto me llevan a la clínica de la fábrica. Y cuando me revisa el médico, yo no tenía ningún embarazo. Y sin embargo, yo me había hecho atender durante los 3 meses el embarazo. Y tampoco fue un aborto espontáneo, porque no había sangre, no había nada. Era como, discúlpame, era como que de repente nunca hubiese pasado. Claro, exactamente. Entonces, ¿ves? En esa época tampoco yo andaba como
como ahora, pensando todo el tiempo, relacionando cosas con el tema OVNI. ¿Qué año aproximadamente esto de la fábrica? Y bueno, lo de las, yo más o menos en esa época tenía 14 años, y sería en el año, te ve que está con los aproximadamente. Sí, y sería más o menos en el 83, 82, 83, por ahí. Ah, bien, como para ponernos, ¿no? Sí, bueno, hubo una especie de oleada en esos años también del fenómeno. Sí, y bueno, yo cuando regreso a mi casa, de tan piba ya estaba juntada yo, explicarle a mi pareja esto que no lo iba a entender, lo que pensaba es que aborté, y bueno, habrán pasado menos de un mes. Yo salgo al patio de mi casa a la noche a ver si había quedado algo afuera, ¿no? Como siempre uno sale al patio de la casa y dice a ver si no quedó nada afuera para meter y guardarlo, ¿no? Sí. Yo salgo, hago esto, y en un momento cuando me giro como para ingresar a mi casa, se pone todo oscuro y escucho una voz que me dice: Andrea, subí, que vas a conocer a tu hijo por primera y única vez. Y cuando giro yo veo como una puerta así como tenía como una arcada, ¿no? Arriba. Había dos seres, una escalera en color tipo aluminio. Estos seres estaban parados ahí en la puerta, eran delgados, blancos, o sea, más blancos que una persona blanca, tenía los ojos rasgados como si fueran los grises, pero no tan grandes, y su cabello era bien color naranja. Entonces yo no sentí miedo ni nada, simplemente subí, y cuando subo me encuentro como en una habitación así, que había como si fuera, que eso siempre lo recuerdo yo, se sentía como el olor al pino, porque había como un aire fresco, solo había como una butaca para sentarse. Entonces yo me quedo sentada ahí y veo que se abre una puerta y entra una mujer alta que tenía las mismas características que los primeros seres que vi, que era así delgada, blanca, con cabello bien naranja, y trae un niño que tendría más o menos como 8 años, también así con los ojos como los grises, y yo en cuanto lo vi, yo sentí ese amor terrible de madre, ¿no? Porque era mi hijo, yo sentía que él era mi hijo, pero él cuando me miraba era tan frío como que no me conocía, algo así, ¿no? De la actitud de él. ¿Y qué tiempo había pasado? ¿8 años? ¿Desde eso que te había sucedido? No, menos de un mes. Menos de un mes. Sí, ajá. Sí. Está bien. Entonces, cuando yo intento tocarle la cara, porque era tanto el amor que yo sentía y yo quisiera agarrarlo, no me lo permitieron, me dijeron no podés tocarlo. Y ahí me vuelve a decir, míralo bien porque va a ser la última vez que lo vea. Entonces sentí tanta angustia y lloré tanto en ese momento, ¿no? Cuando después veo que se lo llevan, cuando yo me doy cuenta otra vez estoy en el patio de mi casa, ¿no? Y todo está normal, escuchando los sonidos de la noche y todo eso, y no entendía nada lo que pasó. Andrea, una pregunta. Sí. ¿En qué ciudad te sucede todo esto? ¿O en qué acá en Lomas de Zamora. En Lomas de Zamora. Sí, yo nací ¿Vivís en ahí Lanús, actualmente? pero bueno, ahora sí, siempre viví ahí, en Lomas de Zamora. Ahora yo justamente estoy hablando desde Ezeiza, porque, bueno, acá vengo a trabajar y estoy acá en Ezeiza ahora. Pero, siempre viví ahí en Lomas de Zamora y bueno, desde entonces, desde todos esos sucesos, siempre he tenido esa pregunta, ¿no? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué te hacen estas cosas de quitarte algo tan propio, ¿no? Más de una mujer, sacarle el hijo. Este caso tan personal que te ha pasado, ¿ya lo habías contado en algún momento? ¿Lo has hablado con alguien más?
Sí, mi primer, o sea, yo lo venía guardando durante mucho tiempo, o sea, solamente lo sabía mi familia, porque mi familia está en todo este tema, porque todos ellos ven y les suceden cosas, pero contarlo así al público fue la primera vez que fui a Río 54 y pude sacar eso, ¿no? De comentar lo que me había pasado, porque me sentí que estaba con personas como yo, porque viste, muchas veces uno no lo puede contar a ciertas cosas porque se ríen. ¿Y conociste otras personas u otras mujeres que les ha pasado algo similar, parecido? No, que similar al mío no. Sí he escuchado otros casos, pero como el mío no. Si bien he visto informes en otros lados, ¿no? Pero que me haya tocado así de contactarme con esta persona, no, de cerca no. ¿Conoces el caso de Stan Romanek? No. Escuché, creo que escuché, pero no me puse a leerlo o a verlo, no, nada. Mira, si tenés un tiempo te invito, porque a él le pasó algo muy parecido a lo que estás contando, nada más que bueno, con una persecución, podríamos decir entre comillas, muchísimo más larga, o un seguimiento muchísimo más largo, pero es muy similar lo que le pasó a él, lo que te pudo haber pasado a vos o te pasó a vos en cuanto a esto, ¿no? De la procreación. Te invitamos a que lo chusmees, porque te va a resultar, o sea, te vas a encontrar con algo que no te diría que te va a reconfortar, pero por lo menos vas a saber, digamos, que a otra persona le pasó lo mismo, y que bueno, lo mismo que decís vos, muchos se burlan, otros simplemente lo tratan de locos, pero si podés husmear un poquito. Dale. Bueno, yo te quería contar, no sé si te lo dije alguna vez, que hay varios libros sobre esto, de varias personas que le ha pasado esto. Hay 3 investigadores en Norteamérica que tienen cada uno su libro y que han juntado varios testigos, mujeres, que le ha pasado algo similar a lo tuyo. Uno de los libros es Comunión y y el otro libro es Sí, yo cuando vi esa película la verdad que lloré porque me identifiqué mucho. Sí, bueno, hay 3 libros que están buenísimos, porque cuentan estas mujeres bajo una hipnosis, cuentan algo muy similar a lo tuyo. Por eso yo te había recomendado esos libros de Bud Hopkins, era uno. La de Comunión me gustaría tenerlo. Bueno, seguirnos contando porque te corté, a ver cómo... No, está bien. Bueno, mira, si bien tuve mucho suceso durante todo este tiempo, quería ahora, para cerrar un poco el tema de mi hijo, quería contar una experiencia que tuve hace poco, que fue el 7 de junio, en Río 54, se presentó un muchacho, no voy a dar su nombre para que él no se sienta mal, porque quizá en este momento le está escuchando ahora la radio. Bueno, cuando él entra, yo estaba al fondo, ¿no? Casi al fondo, sentada. Entonces me vi hacia la puerta, yo miro hacia la puerta, y fue una cosa de sentir así, de seguirlo con la mirada hasta que él se sentó. En ese momento, no sé, era algo raro, porque era como si algo estaba sincronizado, porque cada vez que yo lo miraba, él me miraba y se sonreía. Y yo también, ¿no? Y sentí algo como, no sé, que me atraía de él. Algo había ahí en ese momento. Entonces yo no lo dudé en 2 segundos, que agarré, metí mi mano en mi bolso, saqué un papelito y escribí mi número. Me levanté, me fui y se lo entregué. Y todavía él me dice, ¿nos conocemos? Y yo le digo, no. Y me dice, seguramente de otra vida. Y le digo, yo debe ser, ¿no? Y bueno, le entrego. A todo esto, después de ese café, yo me quedaba ahí en Villa Crespo, en la casa de mi mamá. Después, esa misma noche, estuvimos chateando, o sea, a través del WhatsApp, hablando hasta tarde. Y así comenzó una relación de hablar continuamente, de mandar cosas, y me pasó que empezaba a sentir un amor por él, pero, o sea, yo no tenía nada con él, o sea,
más que lo conocí esa noche ahí. Y vos sabés que hasta me había agarrado esa angustia que a veces en la madrugada, pensando en él, lloraba. Y yo digo, pero estoy tarada, ¿qué me pasa? ¿Y por qué me pasa estas cosas? Bueno, fue así que fue pasando como 3 meses, 4, y el día 3 de septiembre, con él logramos poder encontrarnos y conocernos bien en persona. Bueno, yo voy al lugar donde él vive, hablamos de todo, hablamos todo el tema extraterrestre, me mostró videos de los seres que él lograba captar, de las naves, de las esferas, ¿no? Y en un momento, después de tanta charla, él me comenta quién él era en otra vida o en lo cósmico, ¿no? De que él era un comandante de una nave que estuvo en una guerra, ¿no? Que parte de su familia había muerto en esa guerra. Y como es cuando él después se retira un rato y se va para el baño, a mí me agarró una angustia, yo quise llorar, pero eso no fue nada. Lo que a mí me llamó la atención fue que cuando él me fue a buscar al lugar donde quedamos a encontrarnos, yo subo al coche y cuando yo lo miro a él, yo quiero tocarle la cara. Era una emoción que yo tenía, yo quiero como acariciarle la cara, y cuando estiro el brazo, el saco estaba agarrado en la puerta del coche, o sea que yo no llegué ni siquiera no llegaste a tocarlo porque no podías. Sí, o sea que hasta ahí yo no había advertido nada. Bueno, a todo esto después yo me voy a la estación, me deja ahí, ¿no? Bueno, quedo esperando el tren. Cuando quedo esperando el tren, digo, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué tuve que venir acá? ¿Por qué este sentimiento? ¿Por qué estas cosas, no? Y me largo a llorar ahí en el andén, o sea, esperando. Y digo, no, algo me pasa, no sé qué es. Entonces miro al cielo y digo, por favor, denme una señal, porque siempre esa es una costumbre que tengo yo cuando me suceden cosas. Digo, por favor, denme una señal, y siempre, ¿viste? O se cae algo, un ruido acá. Sí. Entonces, bueno, nada, ¿viste? Yo, bueno, con una angustia, digo, no hay señal, no hay nada. Se abre la puerta del tren, subo, había una mujer en el asiento de 2 y el asiento de al lado de ella vacío. Sí. Entonces le digo, permiso, ¿me das el asiento? Y cuando me voy a sentar, ¿viste las tarjetitas esas que dan las personas para que le dé la moneda? Sí. Había una boca abajo. Uh-huh. Entonces, yo, antes de subir al tren, dije, por favor, denme una señal. Entonces, cuando yo agarro la tarjetita sin dar la vuelta, le digo, ¿esto es tuyo? Y ella me dice, no, eso ya estaba ahí cuando yo subí. Entonces, cuando yo doy vuelta a la tarjeta dice, el camino al éxito es la actitud. Una frase que venía pensando hasta hace poco y que ahora confirmé después de la reacción de este muchacho que ha tenido durante este tiempo conmigo, yo comprendí a qué se refería la frase, así que ese me limito a no contarlo porque es muy, muy interno, pero te digo, cuando yo al otro día me levanto, yo escucho una voz en mi cabeza que me dice, es tu hijo. ¿Sentiste? Y cuando me dice, sí, yo escucho una voz porque a mí me pasan cosas así que yo escucho que alguien me habla siempre. Entonces yo escucho que ni bien abro los ojos, viste que a veces uno tiene esa actitud de que estás durmiendo, abres los ojos y lo primero que miras es el techo. Entonces, yo cuando abro los ojos me dice, es tu hijo. Y en el momento que me dice es tu hijo, se me viene la imagen cuando quiero estirar mi mano para tocar a mi hijo de 8 años y no me dejan. Y se me viene la imagen de cuando quiero acariciarlo a él y el saco me evita poder llegar a la cara de él. Uh-huh. ¿Viste? Te juro que me largué a llorar terriblemente porque digo, no puede ser, encima las cosas que él me contó. Entonces yo dije, bueno, siento que se cerró ese círculo, ¿no? De esto, de lo que yo tanto pedía, saber por qué o dónde estará. Entonces yo lo tomo hoy en día de que él es ese hijo que yo tuve, encarnado acá en la tierra. ¿Sentiste una liberación con eso?
Sí, terriblemente. ¿Te sentiste mejor de todo lo que te había pasado? Sí, aparte él es una persona muy espiritual, una persona que podés hablar de todos estos temas, porque él también ha tenido su suceso. Cuando yo a él le mando un mensaje y le comento, él me dice, me dejaste helado. Así que, y decime una cosa, ¿no volvió él a las reuniones del Café Río 54? No volvió. No volvió. No vuelve también porque él tiene un trabajo en el cual... Es decir, que él fue una vez sola y fue esa vez que vos lo viste. Sí. Y ve todo eso yo lo tomo como que él fue a encontrarse conmigo, porque él también me dijo que cuando él me miraba, dijo que algo en él causé, porque él no sabía qué era. También. Y me llamaba tanto la atención verme ahí, ¿no? Ajá. Entonces, es posible que haya pasado lo que vos decís, porque si sentiste una atracción como madre hacia esa persona y él lo sintió también, puede ser que haya habido algo, que esa energía sea mutua entre los dos y que te haya ayudado a liberarte, sea verdad o no, por lo menos te ayuda a liberarte. Sí, es verdad. Bueno, la verdad que es sorprendente, ¿no? Marca los límites entre lo soñado, lo pensado, lo ficticio y lo verdadero. Entre lo mágico y lo racional, ¿no? Siempre hay una línea muy fina entre eso. Bueno, muchísimas gracias por compartir. La verdad que fue interesante, muy interesante. Gracias, Andrea. Y bueno, acá ya están haciendo varios comentarios. Daira Na dice, yo te creo, Andreita, todo es posible y una película similar a lo tuyo. Ella también lloraba mucho ante la pérdida de la niñita, que era parecida como Vinca. Bueno, mira, ya que estamos, Miguel Ángel Chaile dice que ¿por qué consideras que te pasó a vos? Y yo creo que muchas veces cuando uno está metido, no sé si decirlo espiritual, pero constantemente uno está en ese proceso, ¿no? de hacerse preguntas, o yo creo mucho en Jesús, siempre estoy pidiéndole respuesta, y muchas veces me agarra esas angustias, ¿no? Ya voy a llorar. Tranquila. Esa angustia de querer saber dónde está mi hijo, qué pasó, por qué me lo sacaron. Entonces, bueno, perdón. No es nuestra... No queremos ponerte en este plano triste, así que si queremos, evadimos la pregunta y nos quedamos con lo mejor. No, está bien. No, lo que pasa es que yo a veces quiero hacerme la fría para poder llegar a contarlo bien, está pero bien. Y bueno, sí, es lógico. Me supera un poco. No, yo creo que la idea ya estuvo dada, se entendió, se comprende. Te digo que no sos la única que dicen haber pasado estas situaciones, porque en cuanto vos puedas conseguir alguno de esos libros vas a ver que hay muchas situaciones similares. Y después, bueno, encuentro también varias cosas interesantes con otros casos, por ejemplo, la forma de los seres que vos habías visto, el tiempo que es relativo, que a vos te había pasado decía un mes y el niño tenía 8 años. Muy interesante, por ejemplo, los ojos rasgados y altos y blancos de los seres, eso es en muchos casos lo han visto los testigos. Acá Ricardo te quiere preguntar algo. Andrea, si yo no escuché mal, vos dijiste que tenías algunos casos o algunas situaciones también en tu ambiente familiar, referido a, no digo un tema tan puntual, pero... Mi mamá, mira, yo estoy escribiendo un libro ahora porque mi mamá ha tenido mucho suceso, entonces ese libro va a ser compartido, o sea, yo voy a poner las vivencias de mi mamá también, y bueno, mis hijos también, ellos que ven los grises a veces, mi hijo el mayor, que creo que mi hijo está relacionado con el tema de mi primer hijo, ¿no? Porque yo creo que es como que, yo lo tomo así, ¿no? Como me sacaron ese niño, también pienso que me mandaron como consuelo a este hijo que pude dar como que es el mayor que yo tengo, porque él nació blanco y el pelo bien colorado,
y es un pibe que se come los libros, sabe de Buda, sabe, no sé, de todo, mira. ¿Cuántos hijos tenés vos? Yo tengo 6 hijos, ya son todos grandes, ya soy abuela, y bueno, y todos ellos tienen algo. Tengo otros que ellos escuchan cuando le hablan, cuando les va a pasar algo, o que le avisan. Tengo mi hija que por ahí, que es la del medio, que ella por ahí escucha o ve cosas. Mis nietos también, mis nietos que ven esferas, o sea, somos una familia media rara, pero bueno, nos pasa. Por eso yo también quiero volcar todo eso en mi libro, porque tenemos muchos sucesos, muchas cosas, y que a veces por ahí es como que, ¿viste? Siempre tengo el mismo dicho. Yo digo, algunos decían esta ve mucho Spielberg, pero bueno, a veces hay cosas que no tenés con qué demostrarlo, claro. Porque justo estás en un momento que qué sé yo, puedo ir caminando justo para el baño a bañarme y de ahí me sucede algo y no tengo ahí justo una cámara o algo para sacar la foto. Eso te iba a preguntar, ¿tomaste alguna medida, pusiste algo en práctica como para poder darle por ahí un poco más de credibilidad a todos los hechos que te suceden, o lo tomás como algo natural y dejás que pasen sin por ahí tomar algún recaudo como para, qué sé yo, lograr algún sonido, una foto? Hoy con la tecnología que hay, claro, por ahí podría ser hasta posible tener una cámara que te filme todo el plano de tu casa. No, yo lo tomo como algo normal y lo tomo como que lo que me sucede es para mí, ¿no? Es muy personal. O sea, sí, porque vos fijate, levantarme a las 3 de la mañana, ir al baño, cuando vuelvo, justo mirar a la pared y ver que la pared se empieza a mover como si fuera el agua, ¿no? Y en ese momento ese impacto no me da ni siquiera gana de ir a agarrar el celular. No se me ocurre a mí eso. No, o sea, como que no tiene sentido. No sé, pero es como que no se te cruza por la cabeza. Me voy a sacar una foto, porque mira que yo soy enferma de la foto, Yo en Google nomás tengo alrededor de 12.600 fotos. Instagram, 1.500 fotos. Sí. Pero no, estas cosas no me suceden y así, y es como que a la vez también me quedo como media paralizada, entonces no me da tiempo a buscar algo como para sacar fotos. Quizás no sé, si llegase a un contacto de mentalmente de que me pueda decir me dan permiso o algo así, no sé. Andrea, te hago una pregunta. Sí. No es la primera vez que te pasa, nos contás que es muy habitual que te suceda esto, episodios, vamos a decirle, paranormales o fuera de la comprensión habitual. ¿No te emparentás con esto? O sea, ¿no te habituás a esto como para poder tomar un registro? Sé que por ahí tu intención no es tomar un registro, primero porque te sorprende, como decís vos, segundo porque te paraliza, y tercero tal vez porque no querés banalizar algo que te está ocurriendo. Pero si vos te habituás a esto, es como que podés estar preparada para tomar algún registro. Claro, yo te digo, hasta ahora mi registro está en mi cabeza. Claro. Ese es el registro que yo tengo. Bien. Pero de haber sacado cosas así, no, solamente he podido yo sacar fotos, ponerle no sé si son naves o son esferas, sí. A eso sí he podido sacar fotos, a eso sí tengo fotos de eso, filmaciones. Otra pregunta, dijiste que tenés 6 hijos. Sí. De los cuales cada uno demuestra tener vamos a llamarlo, característica especial en cuanto a lectura o capacidades. ¿Ellos están habituados a esto? ¿Lo toman como algo que se les dado o no le importa? No, para ellos es normal ya, o sea, porque nosotros, por lo menos con mi hijo el mayor, ¿no? Sí. Un sábado, que él trabaja toda la semana, un sábado, prepara el mate, me dice, viejito, vamos a tomar mate, bueno, y ahí empezamos, ¿viste? Me dice, ¿viste lo que pasó en tal país, viste? Y ahí empezamos a hablar.
Sí. Hablamos de todos los sucesos paranormal, porque sabe un montón de extraterrestre, de cosas que pasan, de cosas que él ve. Bien. Y ahí empezamos a relacionar, pero es normal para nosotros. Claro, como... ¿y para las amistades? Por ejemplo, las amistades de tu hijo, tus amistades, las amistades de tus otros hijos, ¿es algo normal? No, mi hijo, o sea, el que más sabe del tema es muy selectivo, no tiene mucha amistad, él es más ermitaño. ¿El que más sabe o al que más le ocurren sucesos? Sí, también, el que más le ocurrió y el que más sabe del tema que se metió, ¿no? Tiene un círculo pequeño de amistad. Sí, es muy pequeño, creo que tiene 2 amigos nomás. Y seguramente estos 2 amigos también tienen alguna especie de conexión o algo por el estilo, o son personas que ni fu ni fa. Son pibes que leen mucho también, sí, como él. El tema. Y sí. Bárbaro. Bueno, concluyen ahí mis preguntas. Bueno, te agradecemos, Andrea, gracias por tu tiempo y por contarnos algo tan íntimo y tan extraño y mágico. Y bueno, me alegro que te haya hecho bien ese encuentro y que te sientas liberada. Sí. Y bueno, nos seguiremos viendo en cualquier momento y gracias por la comunicación. No, gracias a vos y a los muchachos ahí, que espero que también vayan al café, Así los conozco. Bueno, ahí está. Yo fui yo fui al anterior que ya dejó No, vos fuiste a Río 54. Pero bueno. Pero no al de ella. No. Estamos invitados por lo que dijo, así que vamos a concluir. Sí, están invitados, así que bueno, espero verlos en el próximo café entonces. Bueno, gracias. Gracias, Andrea. Hasta luego. Muchas gracias. Un beso grande. Bueno, chao. Che, interesantísimo. Inverosímil, verdadero, todo junto. O sea, es algo, parece sacado de una película. Yo ya había leído muchos de estos casos. Yo no sé qué hay en el inconsciente colectivo o si son estos fenómenos que están atrapando a la gente, que están queriendo hacer un híbrido. Vamos a aclarar algo, ¿no? Nosotros damos opiniones, no estamos ni sí ni no. No. Esto es ¿Y qué sabemos nosotros? ¿Somos dueños de la verdad, no? Claro, porque después vienen los malos entendidos, ¿no? No, lo que nosotros hacemos es determinar qué pudo haber pasado, no pudo haber pasado, lo pudo haber soñado, lo puede sentir y estar en otro plano en lo que ella está viendo. Hay muchas opciones. Pero que es interesante... Lo que ella decía, que le pasan muchas cosas en la casa, lo que yo conté el otro día de los viajes astrales, que conté que se sentía en la cama, que se sentó, se puso la chancleta, fue hasta la puerta y pasó la pared, era ella. Es decir, hay fenómenos que dice ver, que dice que le pasan. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es lo físico de esto? ¿O está entre lo físico y lo mágico, entre lo físico y lo psicológico? No lo sabemos, pero es interesante incluso debatirlo, ¿no? Sí, porque cuántas veces hablamos, ¿no? De cómo saber si esto fue un sueño, si es realidad. Entonces no podemos echar por borda, decir nada, le pareció, no. ¿Cómo saber dónde están los límites? ¿Cómo saber si no se mezclaron? Y nosotros lo único que podemos hacer es debatir y tirar hipótesis e ideas y bueno, cada uno en su interior sabe cuál es su verdad, sabe qué es lo que siente, ¿no? Claro, seguro. Cuál es lo que saca de cada cosa, ¿no? Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos con la panspermia. ¿Qué les parece? Volvemos. Enseguida. Bueno, acá estamos nuevamente. Acá Marcos nos va a dar la definición de la palabra panspermia. Panspermia. La palabra panspermia es un neologismo acuñado por el biólogo alemán Hermann Richter en 1865, usando del griego pan, todo, y de sperma,
semilla. En 1908, el químico sueco Svante Augusto A. Richards, vamos a pronunciarlo, bueno, no, está bien pronunciado, usó la palabra panspermia para explicar el comienzo de la vida en la Tierra. Entonces podríamos decir que sería toda semilla o todo semilla. La semilla que te planta todo, digamos, la semilla de la vida. Podemos dar la definición que querramos, pero parte de esto, del todo, que es pam, y de esperma, que es semilla. Bien. Ahora que caigo, no está tan mal la idea de la semillita, ¿eh? Claro. Bueno, dejemos de lado los chistes y sigamos. Carlos supuestamente trajo la teoría científica del origen de la vida, la panspermia, en la Tierra, que afirma que todos somos extraterrestres. Ah, qué bien, che. Dicho por los científicos. Quiero mi documento, entonces. ¿Conocés la teoría del origen de la vida en la Tierra llamada panspermia? Según los defensores de esta hipótesis, los seres humanos podemos provenir de cualquier parte del universo y no exclusivamente de este planeta. Es más, probablemente fuimos concebidos en el espacio exterior en forma de organismos vivos que alcanzaron este mundo llegados a lomos de cometas y meteoritos que impactaron en la Tierra. La panspermia hace referencia a la llegada a la Tierra de formas microscópicas vivas que alcanzaron el planeta gracias a los impactos de meteoritos y cometas. Las moléculas orgánicas contenidas en estas rocas espaciales fueron las causantes del origen de la vida, que posteriormente evolucionó hasta nuestros días. Según los científicos, hay dos tipos de panspermia: la panspermia natural y la panspermia dirigida. A ver. También los investigadores y científicos que defienden la panspermia como el origen de la vida en la Tierra defienden dos tipos de teorías: la natural y la dirigida. Panspermia natural. La panspermia natural se basa en la formación de la vida en la Tierra de forma aleatoria y normal, a través de las rocas que chocaron contra nuestro planeta y que contenían organismos vivos. La panspermia dirigida, como suele ser habitual en torno a la panspermia, suele haber teorías más atrevidas y conspiratorias. En este sentido, existen personas que creen que la llegada de organismos a la Tierra fue un proceso artificial y dirigido. En este sentido, la panspermia dirigida establece que los microorganismos que originaron la vida en nuestro planeta llegaron a él de forma deliberada, es decir, que alguien o algo los envió a conciencia. También cabe destacar en este orden de cosas que la panspermia dirigida se mueve en dos direcciones. Por un lado tenemos el envío de organismos a la Tierra para crear vida, y de nuestro planeta hacia el exterior para hacer lo propio que otros mundos que orbitan estrellas lejanas. Mira qué interesante, che. ¿Quién sabe? Tal vez la misión Voyager, el objeto fabricado por el ser humano más alejado de nuestro planeta, porte microorganismos destinados a formar vida en planetas exteriores cuando alcance algún sistema solar, dentro de miles de millones de años. Se ha detectado, por otra parte, que existen organismos capaces de sobrevivir en el vacío exterior. Es más, científicos de la Estación Espacial Internacional hablan de formas microscópicas que se adhieren a las paredes externas de la nave. Sea como fuere, la panspermia tiene tantos defensores como detractores. ¿Son los microorganismos capaces de sobrevivir al brutal impacto de un meteorito contra la Tierra? ¿No mueren al sufrir cambios de temperatura tan extremos? De momento, lo único que tenemos son teorías y centenares de preguntas sin respuestas. A ver, a lo de si mueren a cambios bruscos de temperatura, a choques, yo creo que, en caso hipotético, si de 1.000.000 puede llegar a morir una cantidad, siempre una reserva queda. Pasa con los espermatozoides cuando nos forman, son miles y solo uno alcanza. O sea, en un caso hipotético que queden expuestos algunos que se sacrifiquen naturalmente, puede llegar igual
Perfecto. Lo que vos decís es que de la cantidad que puede llegar de microorganismos, alguno puede llegar a sobrevivir, como pasa con los espermatozoides. Ahí tenemos la palabra esperma de vuelta, ¿no? Claro, ahí tenemos un porcentaje que puede llegar a sobrevivir. Yo recuerdo un caso de un meteorito que cayó en los años 70 en la Antártida, que los científicos lo estuvieron investigando y estudiando, y encontraron en él el ácido dióxido ribonucleico, que es el origen de la vida. El ADN. El ADN. Ahí es donde se ha encontrado eso. Por eso también esta teoría de la panspermia, porque el ácido dióxido ribonucleico, una palabra muy larga. Y qué bien que la dice, ¿viste? Es muy interesante porque es la base del ADN, es la base de la vida, y se habló mucho de ese meteorito que fue investigado por los científicos que había caído en la Antártida. Si cae eso con este elemento, ¿por qué no pueden caer también microorganismos si se pudo haber producido la vida de forma espontánea? Y por ahí me da que pensar, ¿no?, que sobrevivió la partícula con más defectos, y por eso esta raza que domina el planeta, ¿no? Eso iba a decir yo. Encima quieren contaminar otros lugares con nosotros. Claro, bueno, depende del punto de vista que se mire. No sería muy justo para el universo. Depende, pero creo que es una teoría interesante, que muchos científicos están de acuerdo en que por eso dicen que todos somos extraterrestres. Tengo un libro que explica in extenso esta teoría, que se llama Todos somos extraterrestres. Creo que también por algún lado leí que en tantos años de evolución no podríamos llegar a ser como somos si hubiésemos seguido una evolución natural, claro, como la de Darwin, digamos. Ponele, no recuerdo bien el caso, pero creo que no dan los años o... Yo creo que es una teoría interesante. Como que estamos un poquito forzados, ¿no? Como que la vida vino de fuera, pero entonces suponiendo que esta teoría fuera cierta, ¿por qué pasó solo en la Tierra? Si viene de afuera, pudo haber pasado en otros lugares también. Y tal vez, siguiendo una supuesta hipótesis, eso que se creó en otro lugar y vino adrede o vino de forma natural, como se dice, transportado en algo, tal vez en ese lugar de origen no pudo concretarse porque no se dieron las condiciones meteorológicas, físicas, lo que quieras, y justo acá se pudieron agarró la planta, ¿no? Eso también se pudo dar, como dicen los científicos, que aquí se dio la vida por muchas pautas que se dieron, que dicen que fueron aleatorias. Y no te olvides que estamos hablando del reino animal, donde estamos nosotros. Vos sabés que hay gente que dice, vos le preguntás, ¿vos a qué perteneces? ¿A qué reino perteneces? ¿Sos animal? Y se niega a que es animal. Bueno, hablando de eso, no te olvides que ahí está el reino animal, que si bien es extenso, el reino vegetal lo multiplica y lo pasa muchísimas veces. Entonces, a ver, parece que este lugar, este planeta es fértil en una palabra, ¿no? Claro, por eso se han dado varias condiciones aleatorias en donde se puede vivir, y nosotros somos animales, somos una especie de animales, nada más que con algo de raciocinio, calculo. ¿Sabes cuántas especies de hormiga hay nada más? 20.000. De hormigas distintas, y quedan aún supuestamente unas 25.000 en total. Faltan descubrir 5.000 clases más de hormigas, cosas significantes para nosotros. Así que fíjate si puede haber variedad en esta, ¿cómo le podemos decir? En este vivero. Claro, bueno, acá Aldo Barroso dice: los microorganismos tienen que ser miles de millones como para que un porcentaje logre sobrevivir e inicie la base de la vida. Muy bien. Pero cada meteorito tiene que portar esos microorganismos, y me resulta como una lluvia dirigida. Es decir, la idea es de que esto está dirigido por otro lado, por otra inteligencia que quizás quiso venir a tener la creación en la Tierra, ¿no? Y por ahí también, como en algunos laboratorios
los científicos pueden hacer ciertos cultivos y mantener ciertos organismos aislados. Por ahí en algún momento fuimos a un laboratorio y hoy están esperando el resultado. Sí, también. Veremos que... Es otra de las teorías que puede ser. También podemos cualquiera. hacer un error. También. Que se expulsó también fuera de ese lugar para evitar contaminaciones, caímos acá y chau, nos procreamos. Nos dejaron aislados. Claro, o estaban creando un lugar donde ellos pudieran venir a vivir y hacen esto, por ejemplo, con Andrea para crear el ser que pueda vivir aquí, porque tiene que ser creado por un terrestre, el híbrido, mitad extraterrestre, mitad terrestre, que es una teoría de hace mucho, la del híbrido, de por qué los extraterrestres supuestamente abducen a las personas y le hacen estudios o le extraen semen, porque se dice que ellos quieren crear el híbrido porque supuestamente tienen que adaptarlo a nuestras condiciones. Mirá que yo no soy mucho de la idea de esto, de lo de afuera, de que somos... Pero hay algo que es incuestionable, o sea, el humano, vamos muchísimo más atrás, ¿no? En nuestra prehistoria, ve o hace arte de lo que básicamente ve. Entonces, si nosotros agarramos el arte rupestre argentino, vamos a encontrar manos, vamos a encontrar animales, fauna del lugar. Vámonos al antiguo Egipto. ¿Qué encontramos? Encontramos personas que dibujaban otras personas, entre comillas, con características que no corresponden a un humano, sino más bien a otra cosa, ¿no? Que ellos veían, esos ojos alargados, esa mezcla de tecnología tan de ahora con cosas antiquísimas. México antiguo también con sus piedras labradas, y el humano copia lo que ve. A ver, hoy día uno elige qué copiar, el artista elige qué copiar. En esa época creo que si sucedía algo que uno no estaba habituado, lo primero que iba a hacer era hacer un fresco sobre eso o una escultura, y eso es lo que a mí me llama la atención de lo que es el antiguo Egipto, es eso. Hay muchas cavernas en donde hay pinturas rupestres, en donde hay animales que están pintados porque estaban viendo esos animales. Claro. Y hay seres muy extraños también, sí, plasmados en la roca, de estaturas menores. Supuestamente estaban viendo esos seres. No queda otra definición. Es que el humano siempre fue de inventar y clasificar. O a los animales no los inventaba y a los seres sí los inventaba. O inventaba a los animales. Pero ¿qué pasa? Al estar acostumbrado a, eso es un guanaco lo que dibujó, y ver eso que decís vos, ¿qué vieron? Estaban viendo eso desde ya. Algo veía. Estaban viendo eso. Es decir, que en ese momento éramos visitados, como dicen los que abrazan la teoría de los antiguos astronautas, por seres, por el creador, venidos de otros planos o de otras de otras tierras, de otros mundos, de otras estrellas, y se presentaron, pero después esa información o esa ciencia o esos adelantos se perdieron. Pudo haber sido también. Yo me quedo pensando cómo movían esos semejantes bloques para construir esas pirámides donde no entra nada prácticamente entre bloque y bloque. Pero bueno, no entra una gileta entre bloque y bloque de los sí, no se puede hacer comerciales en las pirámides de Egipto. Sí, señor. ¿Cómo subían esas rocas? ¿Cómo las tallaban? ¿Con qué las tallaban si tenían herramientas? O el caso, creo, también de la isla de Pascua, donde los tótem tienen varios metros hacia abajo también, y cómo los tallaban. Hace poco se supo de que empezaron a excavar y tienen más hacia abajo que hacia arriba. Los moais de la isla de Pascua. Da para un programita, ¿no? De pirámides de Egipto.
Egipto. Sí, sí. Creo que hicimos un pequeño programita sobre Pascua hace un día. Sobre la isla de Pascua. Pero pequeño adelanto. Egipto está bueno para tomar, ¿no? Un poquito bueno, de pirámides. Hasta acá tenemos la teoría de la panspermia. Creo que es una teoría interesante y de que ya ha habido, como decía yo, ha habido pruebas de que ha llegado meteorito del espacio con algo que produce el ADN, ¿no? Que se puede investigar el ADN, digamos, con la semilla de la vida. Bien. Vamos a un pequeño corte y volvemos en la última media hora. Vamos. Ya volvemos enseguida. Bueno, aquí estamos nuevamente. Bueno, acá nuestra operadora Araceli nos trajo una página en donde hay cuadros de la antigüedad donde se ven objetos voladores no identificados. En la Virgen de San Giovanni, que se ve perfectamente, incluso se ve un hombre abajo mirando el objeto. Es decir, que lo estaban viendo. Y no podemos precisar, ¿no? El año. Hay varios cuadros en donde se ven estas pinturas, donde están estas pinturas como objetos voladores, que en ese momento no volaba nada. No había nada que volara en esos años. Se ve como una virgen. Y después, bueno, atrás en varios cuadros se ven objetos volando. Objetos. Muy interesante. OVNIs en el arte. Mirá, interesante. Es muy interesante. Así que algo hay, porque también los pintores retrataban algo que veían, lo mismo que en las cavernas. Muy bien. Bueno, Ricardo, ¿vos tenías algo de Stephen Hopkins? ¿Puede ser? Sí, seguramente si algunos leen los diarios o visitan un poco algunas páginas, habrán visto que se está por editar un libro póstumo de Stephen Hawking. Y bueno, rescaté una pregunta que le han hecho a propósito de algo que charlamos la semana pasada acerca de viajes en el tiempo, hacia atrás, hacia adelante. Bueno, justamente el periodista le pregunta a este científico: ¿se puede viajar en el tiempo? La respuesta fue: la idea de que el espacio y el tiempo pueden curvarse es relativamente reciente. No podemos descartar que viajar hacia atrás en el tiempo sea posible, con nuestro nivel actual de entendimiento. Esto crearía, sin embargo, problemas lógicos y obligará a aprobar una ley, dice Hawking, de la protección de la cronología. Ya estamos en un problema. Aclara, para evitar, entre otras cosas, que la gente pueda viajar hacia atrás y matar a sus propios padres. Empieza como muy científica la respuesta y termina como muy irónica. Claro, como en banquina, claro. Ya. Bueno, lo que hablábamos la otra vez, la paradoja del tiempo, en que vos viajas hacia el pasado, puedes matar a tus padres y no existirías. Tendría que hacerse una especie de, como dice ahí, ¿no? Un registro nacional, internacional, intertemporal, para que vos no hagas lío, básicamente, claro, para que no alteres. Estamos llenos de leyes que no respetamos, así que una más estaría bueno. Sería ideal, ¿no? Está bueno, era un gran científico, Stephen Hopkins. Bueno, acá tenemos varias personas. Néstor Rey, que dice: muy bueno el programa, realmente interesante. Gracias. Manda saludos. Darela Na dice: me gustó mucho el programa. Bien. Bueno, esperamos que les guste un poco a todos, ¿no? Y que los anime. Que los anime a comunicarse, a llamar o a mandar algún WhatsApp o comunicarse por Facebook.
A mí me gustaría rescatar el valor de lo que contó Andrea, porque es un caso me parece a mí muy valiente por cómo somos fáciles de catalogar a la gente o muy valiente, encasillarlos. Muy valiente. Bueno, me pareció muy rescatable que se anime, y creo que a ella también le sirve como para sacarse una mochila por ahí muy pesada de... Yo creo que sí. Edith Oliveira dice: ley de protección de la cronología, impresionante. Suena bárbaro. Suena, pero... Claro, muy bien. Es espectacular. Si quieren ver la nota completa, está en Clarín de ayer, creo, de hoy. En una parte está la nota de... Van a ir recopilando ciertas charlas que tuvo Stephen Hawking. Y bueno, ahí ya está el libro casi armado. En breve dicen que sale. Voy unos pocos minutos con el informe Brookings y después vamos con la película. Vamos. ¿Querés? Sí. En los albures de la carrera espacial, allá por el inicio de las décadas de los 60, la NASA le encargó a la Brookings Institution la elaboración de un informe sobre las implicancias de las actividades pacíficas en el espacio sobre los seres humanos, conocido desde entonces como el informe Brookings. ¿Qué significa eso? Diremos nosotros. Una de las secciones de dicho informe es la prueba evidente de que los gobiernos nos ocultan la existencia de vida extraterrestre. Esta sección dice lo siguiente: aunque un encuentro cara a cara con vida extraterrestre no ocurrirá en los próximos 20 años, algún artefacto abandonado por ellos en algún momento del pasado podría ser encontrado por nosotros en la Luna. Esto fue antes del viaje a la Luna, o el supuesto, o en Marte o en Venus. Las consecuencias sobre la población serían impredecibles a nivel emocional y podrían variar de una cultura a otra. El que este descubrimiento sea un elemento motivador para volcarse en la aventura espacial es discutible. Muchas sociedades se han desintegrado cuando se han visto confrontadas con una civilización superior, y otras en cambio han sobrevivido. Claramente la mejor manera de estar preparados para esta posible crisis es entender los factores que podrían verse implicados en la misma. Aunque no aboga claramente por encubrir las evidencias de la existencia de vida extraterrestre o descubrimiento de evidencias de su existencia, actual o pasada, el informe Brookings menciona brevemente la conveniencia de ocultar dichas evidencias al público. Esto me hace acordar lo de descubrimiento de evidencia de su existencia, es decir, o encubrir las evidencias de la existencia. La falta de evidencia no es falta de existencia. Me hace acordar de esa frase que dicen muchos ufólogos: la falta de evidencia no es falta de existencia. Claro. Bueno, ¿qué les parece el informe Brookings Institution? Esto la NASA se lo mandó preparar. ¿Por qué? Porque tenían miedo de la reacción de la gente, de los humanos, si es que se descubría algo extraño en la Luna. Sí. Entonces el informe decía que no había que decir nada, porque ya habían pasado casos, como fue el caso de Orson Welles, que relata la Guerra de los Mundos en la radio, de H.G. Wells, y comenzó a matarse mucha gente, a suicidarse. Sí. Fue algo muy fuerte. La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos, la gente pensaba que estaba escuchando la radio y pensaba que era en serio, que era verdad, que nos estaban invadiendo los extraterrestres, y hubo suicidios. Sí, hoy nos parecería algo muy extraño, ¿no? Pero bueno, en ese momento fue así, y este relato teatral de Orson Welles en la radio produjo muchas víctimas. Creo que por eso también acá se cubren, como para decir, bueno, si hay una evidencia de vida extraterrestre, tratemos de taparla por lo menos
para que no se sepa. Entonces, ¿estarán cubriendo los gobiernos la vida extraterrestre? ¿Sabrán que existe? ¿Tendrán pruebas la NASA o la CIA? Qué pregunta, ¿no? Bueno, a ver, ¿alguna hipótesis? Yo creo que algo no nos quieren decir. Si existe o no existe, o si quedan los poderosos en evidencia de que tienen un conocimiento y no lo quieren compartir. Creo que hay hasta videos de Kennedy, el asesinado presidente, que intentaba desclasificar. Es más, creo que de los últimos presidentes, todos en los discursos previos han dicho que sería lo ideal desclasificar la información para todo el público, pero terminan no haciéndolo. En sus campañas presidenciales, varios presidentes norteamericanos que llegaron al poder lo dijeron, pero después al estar en el poder no hicieron nada con respecto a la desinformación, a la información de lo que tienen archivado las grandes potencias, ¿no? La NASA sobre todo. El caso más representativo de contrainformación o de despistar es la famosa Área 51, ¿no? Donde todos ponen el ojo y en realidad muchos dicen que eso es para desviar un poquito. Desinformación. Y desinformación, sí, se habla mucho de, no me acuerdo, Carlos, dónde fue, pero que lo leímos y nos pusimos a debatir un poquito, como 2 horas, cuando hablábamos esto del intercambio, ¿no? De información, o el intercambio de tecnología que sucedía. La supuesta, el supuesto acuerdo entre el gobierno norteamericano y los supuestos extraterrestres. Exacto. En que ellos nos daban tecnología a cambio de que ellos necesitaban abducir humanos y animales para sus necesidades, ¿no? Sí, referido a este tema, me gustaría recordar que comentamos una película, se llamaba No Reconocido, es un documental que está en Netflix. Sería lindo, a que le interesa el tema de la evidencia a favor o en contra, si lo pueden ver, está muy bien documentado y habla de que hay mucha evidencia tapada. No reconocido. Sí, lo habíamos comentado. El nombre, ¿no? En inglés, Anaulodochid o algo así. No reconocido es la traducción. Sí. Pongan no reconocido y lo ponen en el traductor porque es media complicada la frase. Bien, sí, es una de las teorías, porque hay mucha gente que dice que en los últimos años la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto que no lo había avanzado en 200 años. Entonces, en pocos años se llegó a tener lo que tenemos ahora, que hace 20 años ni se pensaba en todo esto, ¿no? ¿Qué nos espera 20 años para adelante? Si en 20 avanzamos tanto. Pero bueno, ese es lo que se basa en las personas que dicen que este acuerdo entre el gobierno y los supuestos extraterrestres existe. Lamentablemente no creo que avancemos mucho, porque la frase de Einstein me parece muy verdadera. Es muy buena, era muy buena, es muy buena. ¿Qué dijo Einstein? Mirá, no recuerdo la frase concreta, pero dijo que cuando la tecnología supere al ser humano, tendríamos una civilización de idiotas. Así que me parece que hasta acá llegamos. Es muy buena. Ricardo, tenemos una película o un documental para comentar. Para comentar, un documental de Netflix. American Experience, Tesla se llama. Nikola Tesla. Muy bien, que habla de la vida de Tesla y de sus descubrimientos, de todo, del cañón gorgónico. No, de ese cañón no, pero habla, yo creo que es un poquito corto, le faltan detalles, porque he leído un poquito y me parece que fue muy muy interesante. Yo creo que gracias a Tesla tenemos la luz eléctrica. Así dicen. Tesla, una de las cosas que
descubrió, y le costó bastante, fue cambiar de la corriente continua a corriente alterna. Sí. Edison era de la corriente continua. Sí. Y Tesla decía que él podía lograr la corriente alterna, que es la que disfrutamos hoy en día todos. Claro. La corriente continua es la de 12 volts. ¿Explicamos? No necesariamente. Bueno, pero esa es explicamos corriente. más o menos rápido que es la corriente alterna y la corriente continua. La corriente continua necesita siempre un polo negativo y un polo positivo para funcionar. Vamos a dar el caso de un auto, ¿no? Donde tiene cada uno su borne. Vamos a dar el caso de un celular. Por lo general, toda tecnología digital o microtecnología o equipos de radio son de corriente continua, pero son alimentadas a través de un transformador de corriente alterna. ¿Por qué la corriente alterna, digamos, es más se posibilita más a los diferentes usos? Porque su polaridad, cuando vemos que dice 50, ese 50 y ese simbolito que no entendemos, quiere decir que su polaridad se invierte por segundo 50 veces, lo que hace que tenga continuamente la polaridad invertida y se pueda agarrar esa corriente a través de un transformador y un puente de diodos, convertirla directamente en corriente continua. ¿Qué quiere decir? Es como que agarramos de una ola o una jarrita y nos servimos directamente en el vaso del agua y no necesitamos la ola continua. Por eso es tan fácil convertir la corriente alterna, por eso es más fácil distribuir a las calles la corriente alterna, porque no precisan de dos polos, porque por los polos se va invirtiendo. Entonces vamos a, en vez de tener dos cables, vamos a tener uno solo, una masa y un positivo, siempre hay un tierra, pero es más fácil. Entonces cuando la capta en nuestra casa, la mayoría de cosas que funcionan son en corriente continua. Los aparatos de televisión, las radios. Sí, que todos los aparatos tienen un transformador de alterna continua. Es muy raro, claro, que esto funcione. Para demostrarlo de una forma sencilla, si nosotros conectaríamos una lámpara, por ejemplo, de estas nuevas, las lámparas de bajo consumo, son lámparas electrónicas. Todo lo electrónico precisa corriente continua y no alterna. La corriente alterna funciona cuando las lámparas que conocimos nosotros, la de filamento. ¿Por qué? Porque hace resistencia. Porque tenía los 12 polos. Basta, listo, no hablemos más de esto que vamos a aburrir. Bueno, y la vida de Tesla es muy interesante. Muy interesante. Sí. Muy interesante. Habla sobre las cosas que él inventó, lo que probaba. El gran robado, ¿no? Porque le robaron muchísimas cosas a Tesla. Sí, sí. Entre otras cosas de las que se habla es él estaba tan imbuido en sus descubrimientos, en sus pensamientos y en las cosas que él postulaba que podrían suceder, que cuando Marconi, el italiano Guillermo Marconi, publica que podía transmitir mensajes de forma inalámbrica, Tesla no se da por enterado, o sí, pero no le da demasiada importancia, y es el nacimiento de la radio. Se le adjudica a Marconi durante mucho tiempo, pero póstumo, a la muerte de Tesla, la Corte Suprema de Estados Unidos dictamina que las patentes que usó Marconi eran propiedad de Tesla, y se valió de esas investigaciones para poder digamos crear la radio. Ese invento maravilloso. Yo he escuchado de que lo que Tesla quería era comunicaciones inalámbricas. La radio es... Él decía que se podía llegar a hacer hasta la corriente inalámbrico. Y eso era lo que él quería. Sí, y estaba todo preparado para y gratuita. Exacto. Obviamente. Bueno, por eso fue que no... Obviamente, ¿no? Obviamente por eso fue que lo prosperó. Bueno, yo creo que los videos de hoy en día, las imágenes, el texto, todo esto es lo que Tesla en el 1800 y algo quería. Nadie tenía la imaginación que tenía él, pero él lo visualizaba y estaba convencido de que se podía hacer. Le terminaron faltando fondos, termina muy pobre y fundido totalmente, no tenía un peso ni para vivir. Y calculo que impulsó esta
mala vida impulsada por una contra, me imagino. Claro, no creo que haya sido todo. Hay muchos intereses creados en todo esto. Incluso muy Einstein dijo: Nikola Tesla es uno de los más listos del mundo, dicho por Albert Einstein. ¿Qué tipo Einstein, no? No, en todo. Bueno, muy bien. Bueno, ya estamos terminando. Roque Montenegro también se comunicó, dijo buenas noches, como siempre muy interesante el programa, saludos. Muchas gracias. Y vamos a terminar con la frase del día, Ricardo. ¿Tenés una frase para dejarle a la gente pensando? Estuve viendo algunas frases y una que se le adjudica a los budistas. A ver. Que por ahí no es tan materialista como otras, pero hace a la reflexión. La paz viene de adentro, no la busques afuera. Claro. Si una persona está en paz consigo mismo, esté donde esté, está bien. Si una persona está mal consigo mismo, esté en el mejor lugar del mundo, en las mejores playas, va a estar mal. Yo tengo algo de los budistas también. Muy interesante. Y le dejamos esto y nos vamos. Debemos experimentar la verdad en forma directa, práctica y real. Esto solo es posible en la quietud y silencio de la mente. Y esto se logra por medio de la meditación. Muy bien. Yo tengo otra frase. Presten atención. Gracias a todos y hasta el miércoles que viene. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias.